Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Y hoy vamos a ver el capítulo 20 del libro de Mateo, versos 24 al 28. Quiero que lo leamos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, veamos y recordemos el contexto. Jacobo y Juan se acercan a Jesús haciéndole una petición no muy común: estar sentado a su derecha y a la izquierda de Jesús cuando venga en su reino. En otras palabras, como decíamos la semana pasada, ellos estaban buscando un lugar de honor, un lugar de privilegio, un lugar de influencia por encima de todos los demás en el reino de Dios, ya que ellos creían que Jesús era el Mesías que iba a reinar, mostrando así que un corazón egoísta y ambicioso por encima de todos los demás. Razón por la cual, como nos dice el verso 24 que acabamos de leer, dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Pero no se enojaron porque lo que hicieron estaba mal, por la actitud mala que ellos tuvieron, porque no tuvieron compasión de Jesús, porque Jesús acababa también de decirles de que él iba a morir en Jerusalén. No, sino ellos se enojaron también porque pensaban lo mismo que Jacobo y Juan. Solo que Jacobo y Juan se les adelantaron. Y por eso ellos se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos también buscaban grandeza. Porque ellos vieron el reino de Dios como un reino humano. Ellos estaban en la concepción que tenían del reino de Dios también como un reino humano. Y nosotros los hombres muchas veces también, cuando hablamos del reino de Dios, de la venida del Señor, conceptuamos el reino como un reino humano, como un gobierno humano. Ahora, ellos se molestaron con los otros discípulos porque estos hicieron algo que ellos también pensaban hacer. Y generalmente el humano es así. Tratamos nosotros de justificar lo que hacemos, pero cuando nosotros hacemos lo mismo, entonces criticamos y condenamos de repente a esas personas por hacer lo que nosotros mismos deseábamos hacer, solo que nos ganaron, lo hicieron ellos antes. Esto lo vemos comúnmente, por ejemplo, en la escena política, ¿no? Muchos políticos hablan de corrupción, critican la corrupción, critican los negocios ilícitos, critican el poner a sus familiares en el gobierno. Sin embargo, cuando ellos están en esa posición, hacen lo mismo y tratan de justificar de una u otra manera ello, pero están finalmente haciendo lo mismo. Es una situación muy parecida a los discípulos. Ellos anhelaban también, solo que Jacobo y Juan se les adelantaron y ahora sí, como no son ellos, están en la posición para poder condenarlos, y por eso se molestaron con los demás discípulos. Ahora, la Biblia nos muestra un ejemplo de esto mismo, ¿no? De la actitud del hombre frente a estas situaciones, ¿no? Recordamos todos a David, ¿no? David, él tenía un siervo muy fiel, era Urías, ¿no? Un soldado, y sin embargo él tomó a su esposa y él adultera con su esposa. El profeta Natán se acerca a David para poderle referir una historia. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 4, para continuar esta historia. Leamos desde el verso 1. Entonces dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Pero vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas ni sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces, Natán le presenta una situación hipotética, que era la situación hipotética que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas, y había un hombre pobre que tenía solo una corderita, que él había cuidado, la había criado, había crecido con los hijos, había estado dormido con la corderita. Sin embargo, cuando vino una visita a este hombre rico, en vez de tomar una de sus ovejas o vacas, que él tenía montones, él va y toma la corderita de este hombre pobre. Entonces, dice el verso 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera
con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces David se enojó cuando vio esa situación hipotética, como él teniendo tantas ovejas, él va y le quita su corderita a este hombre pobre. Esto no puede ser así. Este hombre es digno de muerte y este hombre debe pagar tanto porque no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán en el verso 7 le dice: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ¿no? Y le continúa hablando a David. ¿Por qué él era ese hombre? Porque él, teniendo ya esposas en el reino, y aún podía tener muchas doncellas ahí en el reino, él va y toma a la mujer de Urías, ¿no? Él va y toma a esta mujer y finalmente adultera con esta mujer. Entonces le presentan la situación hipotética y David se molesta, pero sin embargo él estaba haciendo lo mismo. Entonces es igual con los discípulos. Los discípulos están teniendo también el mismo corazón egoísta, están pensando en el reino, ellos están pensando en las posiciones. Sin embargo, como Jacobo y Juan ahora son expuestos y ahora ellos le pidieron a Jesús esta posición, entonces ahora ellos se molestan contra Juan y Jacobo. Entonces el hombre es así. Aún lo que pensamos hacer, mientras que lo estemos pensando nosotros, lo estemos haciendo nosotros, no hay problema. Pero cuando lo vemos reflejado eso en otra persona, nos molestamos, nos inquietamos, empezamos a hablar mal. Lo vemos todos los días, como les digo, en la política, aún en las calles mismas. Las personas hablan de corrupción y todo ello, cuando de repente cada una de las personas que hablan están siendo corruptas de algún modo en sus trabajos, ¿no? Entonces, a los ojos de uno mismo, esa ambición y ese egoísmo es algo normal. Pero cuando uno mira esa ambición y ese egoísmo en otras personas, entonces empieza a molestarse y empieza a protestar. Esto es lo que le pasó a los discípulos también. Ahora, la semana pasada vimos que esta ambición de poder, esta búsqueda de poder, también podía dar lugar, o también podría producirse en la iglesia. Dentro de la iglesia también puede estar este pensamiento egoísta, este pensamiento ambicioso. Y la Biblia nos pone un ejemplo de un hombre cómo se dejó llevar por esta influencia ambiciosa del mundo y trató de manejar las cosas, el reino de Dios, a su propia manera, ¿no? Veamos en 3 de Juan, versos 9 y 10, nos presenta la historia, la pequeña historia de Diótrefes, ¿no? Dice, 3 de Juan, versos 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Miren, Diótrefes le gustaba tener el primer lugar, quería estar en el primer lugar. ¿Y qué es lo que hacía? Su ambición, su egoísmo lo llevó a tener actitudes inclusive contrarias a los evangelios, ¿no? Dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibía a Juan, no recibían a los apóstoles, a los enviados por los apóstoles. Dice, verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Diótrefes? Quería el poder, quería el primer lugar, quería estar en prominencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Y es el método común también en el mundo. ¿Qué es lo que hacen para poder obtener el primer lugar? Hablan mal de los otros, ¿no? ¿Qué hacen los políticos cuando quieren ganar una contienda? Buscan ¿qué? Hablar mal de los otros. Que busca a alguien que quiere tener una jefatura en un lugar de trabajo, empieza a hablar mal del que es jefe o del que potencialmente podría ser jefe. Aquí pasaba lo mismo. Diótrefes entonces estaba hablando mal, dice palabras malignas contra nosotros, contra los apóstoles, contra los enviados de los apóstoles, contra los líderes de la iglesia. Estaba hablando mal. ¿Por qué? Porque esa es la forma más fácil obviamente, de ganar imagen, ganar preponderancia, ¿no? Imagínense que alguien en la iglesia empiece a decir, no, pero habla a solas con esa persona y me dice, pero ¿te has dado cuenta que los ancianos están predicando cosas que no son? ¿Te das cuenta que los ancianos están? A ver, muéstrame. Y no, ya después, ni siquiera le dice qué, pero solamente se pone a hablar. Y obviamente, ¿qué es lo que está buscando? Está muy en el fondo buscando ¿qué? Una preponderancia. Está buscando una imagen. Está buscando el primer lugar. Y esto es lo que hacía Diótrefes. Estaba hablando mal de Juan y mal de los otros líderes de la iglesia, ¿no? Y es más, dice Juan, envía a algunos hermanos, pero no los recibe.
Obviamente Juan, viendo todo esto, envía a otros hermanos para ver qué es lo que está pasando en la iglesia, pero este no lo recibe. Entonces hay otros hermanos en la iglesia que los quieren recibir, porque es una iglesia, hay algunos hermanos piadosos todavía en la iglesia, pero ¿qué hace Diótrefes? Entonces él les prohíbe el poder recibirlos. ¿Qué está haciendo? Como un autoritario, está prohibiendo recibir en sus casas a estos hermanos. Y es más, si alguien le desobedece, lo expulsa de la iglesia. Miren, se dan cuenta que este está queriendo ejercer el poder, ser el primero y ejercer el poder de la misma manera que el mundo ejerce el poder, como con la tiranía. Y este dice, hombre, se les prohíbe hacer cosas que no están en la Biblia, y este hombre entonces los expulsa de la iglesia sin ningún sustento bíblico, ¿no? Este hombre está tomando solo ese lugar y está actuando por propia cuenta. Este era Diótrefes, ¿no? Entonces cuando llega la ambición, llega el egoísmo y este buscar ese poder, ese lugar de grandeza dentro del reino, pensamos que actuar de la manera como el mundo actúa, así es como debemos nosotros actuar, ¿no? Y esto ocurrió en la iglesia de ese tiempo y obviamente sigue actuando en la iglesia aún de estos tiempos. Y seguramente vamos a escuchar muchas autoridades en la iglesia, muchos ancianos, pastores, ¿no? Que están tratando de actuar en la iglesia de la manera como el mundo actúa. Y esto es justamente lo que les va a hacer ver Jesús en el siguiente versículo. Porque esto nos va a mostrar lo absurdo que es tratar de moldear la iglesia al estilo del mundo. Porque algunos dicen inclusive, no, el mundo está caminando así, ¿no? Entonces vamos nosotros, la iglesia, a copiar lo que el mundo está haciendo, lo que el mundo empresarial está haciendo. Vamos a mirar a la iglesia como una empresa, así que vamos a copiar el modelo empresarial del mundo. Y no, ese es un absurdo total. Vamos a copiar el modelo gerencial, los pastores vamos a copiar el modelo gerencial de las empresas. No, es que ese es un absurdo total. La Biblia nos ha dicho exactamente cómo es que tenemos que caminar dentro de la iglesia. Ok, entonces, ¿qué hace Jesús? Verso 25, volvamos a nuestro texto original en Mateo capítulo 20, vamos ahora al verso 25. Entonces, cuando Jesús ve todo esto, dice que Jesús les llama a ellos y él ahora les va a enseñar. Jesús les llama a ellos para dar una instrucción clara acerca de esto, como buen maestro que es, él no desperdicia las ocasiones que se están presentando para poderles enseñar algo. Y ahora les va a enseñar acerca de la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Vamos entonces al verso 25 y dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas? Primero les muestra a ellos cómo es que el mundo ejerce autoridad. Son los apóstoles. Jesús sabe que van a ejercer autoridad en la iglesia y ahora ellos están luchando por el poder, están viendo el reino como el mundo los ve y ahora les va a Jesús a enseñar ello, ¿no? Entonces, ¿por qué los sienta a hacerles ver cómo el mundo está actuando? Porque ellos están actuando de esa manera. Ellos están buscando la grandeza a la manera del mundo, ¿no? Y entonces le dice, ok, Jesús llamándole le dijo, ustedes saben cómo actúa el mundo. ¿Sabéis ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Cómo actúan en el mundo enseñoreándose de ellas? ¿Cómo es la autoridad en el mundo enseñoreándose de ellas? Y esta palabra enseñorear habla de dominar, de adueñarse. Y el concepto justamente del liderazgo en general en las naciones es esta, ¿no? El poder dominar, el poder adueñarse. La tiranía, inclusive, el poder tomar el poder de esa manera. Y lo vemos inclusive en América Latina, lo vemos en Centroamérica y en algunos países europeos inclusive, ¿no? Las tiranías, ¿no? La toma del poder absoluto, total, ¿no? En el querer dominar toda la nación, querer tener el control de todas las cosas. Entonces, esa es la concepción de liderazgo. Pero eso no queda ahí solamente, ¿no? Y para que veamos esta concepción, si bien es cierto, ahora hablamos de democracia, de países democráticos, y todo ello, sin embargo, este concepto de liderazgo se mantiene todavía aún en los niveles más bajos, aún en personas que no son líderes, que no tienen un poder político, que son ciudadanos comunes, tienen la idea de que el liderazgo se ejerce así. ¿Y cuál es la expresión de esto, no?
cuando hay una persona con un carácter fuerte, ¿no? Que grita, que impone miedo, entonces, que tiene un carácter dominante, entonces muchas de las personas dicen, ese es un buen líder. ¿Por qué? Porque impone temor, tiene un carácter dominante, ¿no? Es un carácter fuerte, entonces dicen, este es líder. Y algunas personas cuando llegan a ser líder cambian, ¿no? Y pretenden tener ese carácter imponente, tener esa personalidad imponente, fuerte, que ahora sí está gritando. Por eso es que ustedes ven seguramente en la práctica como muchas personas, una vez que llegan a un nivel de autoridad, cambian de mentalidad y cambian muchas veces la forma que son, porque ahora son jefes, entonces ahora tienen que imponer las cosas. ¿Ok? Entonces, porque esa es la manera como se mira el liderazgo en el mundo. Y lamentablemente Diótrefes, un líder de la iglesia, actuó de esa manera. Él pensó que la autoridad en la iglesia se ejercía igual que en el mundo. Entonces quiso imponer sus cosas, imponer sus ideas, y cuando ya venían los apóstoles o los enviados de los apóstoles, él no los recibía, hablaba mal de los líderes, y entonces al que no quería, al que no le hacía caso y recibía a los apóstoles o líderes, él los expulsaba de la iglesia, porque se creía que el dueño de la iglesia, porque creía que él tenía toda la autoridad, porque eso es lo que él está buscando, ¿no? Era un corazón ambicioso que estaba buscando esa grandeza, que estaba buscando ese primer lugar. Y en el mundo, cuando hay una disputa por el poder, entonces vamos a ver rivalidad, celos, envidias entre las personas, como Diótrefes también, ¿cierto? Entonces hay rivalidades, celos. ¿Por qué? Porque hay esa búsqueda del poder, se habla mal del otro, y así es como en el mundo se avanza justamente en el liderazgo. Pero Jesús nos enseña también, dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Esta palabra potestad nos habla de un pleno privilegio sobre las personas, abatirlas, ¿no? Y finalmente comportarse como un tirano, otra vez, ¿no? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Cuando habla de estos personajes grandes, ¿no?, que ejercen potestad, nos está hablando de otro tipo de liderazgo. De un liderazgo en el cual se basa en el atractivo personal del líder. Este líder ha logrado un alto prestigio en un grupo humano, y ahora con su prestigio, con su carisma, con la adulación, con su atractivo, empieza a manipular a las personas, y de esa manera busca que los demás les sirvan para sus propios propósitos. Entonces, ¿cuál es la otra imagen? La primera imagen era del líder, del que impone, del que expulsa, el que cierra puertas. Pero esta imagen del líder es también el otro tipo de liderazgo que se practica en el mundo, pero que finalmente sigue siendo egoísta y ambicioso. Decíamos que a través de la adulación, de la manipulación, del juego político, del carisma, ¿no?, aprovecha todas estas cualidades esta persona y se encumbra por encima de un grupo humano. Y una vez que está por encima del grupo humano, igual los manipula, ¿no?, y ejerce control, ejerce autoridad, ¿no?, tiene una gran influencia sobre ese grupo humano. ¿Okay? Es otra de las formas, y vemos también en las elecciones que pasa eso. En las elecciones políticas pasa justamente eso, ¿no? Los candidatos se presentan con su mejor sonrisa, cargando a los niños, abrazando a los pobres, visitando pueblos jóvenes, ¿no? Entonces, se presentan porque quieren ese carisma, quieren ganar, quieren manipular a las personas, ¿no? Algunas les dan dinero, les ofrecen cosas, porque están queriendo manipular. El corazón ambicioso y egoísta solo está buscando esa preeminencia. Está buscando ese primer lugar por sobre todas las otras personas. Entonces les dice, miren, el mundo ejerce así, pero entre ustedes, dice, comienza el verso 26 diciendo, mas entre vosotros no será así. El mundo ejerce así autoridad, con tiranía, bajo control, con toda potestad sobre las personas, las manipula a las personas, y el mundo ejerce esa potestad de esa manera, pero dice, entre ustedes no ha de ser así, entre ustedes no será así, no puede ser así, el reino de Dios no funciona así, ¿no? Por eso es que es absurdo nuevamente tratar de copiar los modelos humanos, los modelos de la sociedad, y tratar de ponerlos a la iglesia. O que la iglesia copie los modelos humanos, los modelos del mundo. No, porque el reino es totalmente diferente. A veces es opuesto, y en cuanto al liderazgo, como vemos, también es inclusive opuesto al mismo pensamiento del mundo. Esa autoridad no se ejerce en la iglesia, decía el Señor. Entre ustedes no será así.
En Primera de Pedro, Pedro nos habla, por ejemplo, y ya nos habla más directamente sobre esto. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3, Pedro nos amplía, después de haber escuchado esta charla del Señor, Pedro dice, ¿no? Hablando a los ancianos de la iglesia, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, cuidado, primero, la motivación de tu corazón. Tercero, verso 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado. Entonces está diciendo a los ancianos de las iglesias, no teniendo señorío, o sea, no ejerciendo tiranía, no ejerciendo un dominio completo sobre las personas. Yo digo y tú tienes que hacer, tú no dices, yo te expulso, ¿no? Como hacía Diótrefes. No, dice, así no se ejerce, dice él, el liderazgo dentro de la iglesia. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ¿cómo van a ejercer la autoridad? Siendo que ejemplos de la grey. Porque recordemos que los líderes de la iglesia ejercemos autoridad, pero no somos señores de la iglesia. El único señor es Cristo. Verso 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los ancianos también. No, primero, los ancianos no somos dueños de la iglesia. Ni los ancianos, ni los pastores, ni los obispos, como llamemos, no somos dueños de la iglesia. No hacemos lo que queremos en la iglesia, sino hacemos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Porque el Señor de la iglesia es Jesucristo y ha dado las pautas de cómo es que tenemos que funcionar dentro de la iglesia. No somos los dueños de la iglesia y tampoco de la vida de las personas. Dice, no ejerciendo señorío sobre los que están bajo su cuidado. Y recordemos que los ancianos inclusive también somos parte de la grey de Dios, y los ancianos también necesitamos que ser pastoreados por el mismo Señor, ser cuidados, seguir creciendo, seguir siendo renovados, aprendiendo de la palabra de Dios, como todas las ovejas del Señor, solo que estamos en una función diferente. Entonces dice, entre ustedes no puede ser así. Entonces tampoco puede ser de la segunda forma de liderazgo del mundo. ¿Cómo? Tampoco se puede usar el encanto, el atractivo para manipular a las personas, ¿no? Y a veces vemos eso, muchas veces se manipula a través de la palabra, se manipula a través de la forma de hablar a las personas. ¿Para qué? Por ejemplo, para sacarles dinero, para hacer colectas. ¿Para qué? Por manipularlas, ¿no? A las personas. Entonces, tampoco se trata de ese tipo de liderazgo. Por eso es que no está bien que los líderes en las iglesias, pues, se les dé tanta pompa, se les dé grandeza, ¿no? O señorío como en este mundo. ¿Por qué? Porque igual tenemos que tener cuidado, porque nuestros corazones pueden terminar siendo arrogantes y ambiciosos de poder, ¿no? Sino al contrario, tenemos que revestirnos de humildad en nuestros corazones. Pero entonces la pregunta es, ok, pero entonces si yo no voy a imponer autoridad, ni voy a manipular, entonces ¿cómo me van a hacer caso? ¿Cómo es que me van a hacer caso ellos, no? Lo primero dice que lo hagamos con el ejemplo, ¿no? Lo primero que el Señor nos dice, que la palabra nos dice que tenemos que hacerlo con el ejemplo. Si decimos nosotros que tenemos que vivir en santidad, pues vamos a tener que vivir en santidad. Si decimos vamos a predicar el evangelio, pues nosotros primero tenemos que ir predicando el evangelio. Entonces tenemos que ir viviendo y haciendo las cosas al igual que toda la grey. Porque también vuelvo a decir, los ancianos, los líderes, las autoridades, somos iguales, ¿no? Igual necesitamos dar cuentas de nuestras vidas delante de Dios. Les pedimos a ellos que lleven bien sus matrimonios, nosotros tenemos que llevar bien nuestros matrimonios. Les pedimos a ellos que traten bien a sus hijos y que les enseñen a sus hijos. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacer, ¿qué? Dando ejemplo. Ese es lo primero, el primer camino que el Señor nos dice, dando nosotros ejemplo. ¿Y ese ejemplo qué va a hacer en nosotros? Entonces el Señor va a poner en el corazón de las personas, porque las personas igual tienen el Espíritu Santo dentro de la iglesia, y también van a ver a sus pastores, a sus ancianos hacerlo, y se va a encender ese mismo corazón. Y además la palabra misma dice, mire, en el verso 5 de 1 Pedro 5, que estamos leyendo, dice, no teniendo como señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siempre ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quién les dice? La palabra. La palabra les dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Que estamos sujetos unos a otros, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Ok, ¿tú quieres ser soberbio en tu liderazgo?
dice Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia, dice, ¿para qué? Gracia justamente para poder guiar a esas personas cuando hay humildad. De la misma manera, si estamos en la otra posición, no estamos en una posición de autoridad, sino en una posición de ser las ovejas, parte del rebaño. Entonces, de la misma manera, yo quiero ser arrogante con mis líderes y porque estoy buscando ese primer lugar. No, así no son las cosas, ¿no? Porque Dios sigue resistiendo la arrogancia de las personas, pero ¿qué? Pero Él da gracia a los humildes, ¿ok? Yo soy humilde de corazón, entonces voy a caminar conforme al ejemplo de mis pastores, de mis ancianos, ¿no? Y obedeciéndoles en las cosas que ellos me piden, entonces voy a poder caminar y voy a poder crecer yo en todo lo que el Señor quiere que pase en mi vida. Entonces, el Señor dice, no, así no será entre ustedes, ¿no? Volvemos a nuestro texto en Mateo y el Señor dice, así no es entre ustedes, así no puede ser entre ustedes, ¿no? Les dice a ellos. ¿Y qué continúa diciendo? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor está dando ¿qué? La esencia misma de ¿qué? De cómo ser grande en el reino. La esencia de la grandeza está contenido aquí, ¿no? Y dice, el que quiera hacerse grande. Concepto de grandeza. El que quiera ser el primero, de nuevo, concepto de qué grandeza. Ok, el que quiera ser grande. El que quiera hacerse el primero, ¿cómo tiene que hacer? El que quiera ser un líder en la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Será, dice, vuestro servidor. Será vuestro servidor. Y esta palabra servidor habla de, o viene de la palabra diáconos, que habla de servicio, de ser un sirviente, de ser alguien, de ser un mesero, de ser un mozo, de estar sirviendo a las mesas, ¿no? Entonces, ok, ¿quieres ser grande? Tienes que ser como un mesero, tienes que ser como un sirviente. Oh, este es un golpe terrible al orgullo humano. ¿Por qué? Porque el hombre que está buscando un primer lugar, que está buscando grandeza, obviamente no va a buscar hacer las cosas de un siervo, sino él va a buscar hacer las cosas de un líder conforme al pensamiento de este mundo. Por eso Juan y Jacobo buscaban que dame la derecha, dame la izquierda en la posición. Por eso Diótrefes, ¿qué hacía? Imponía, era un tirano dentro de la iglesia misma. Yo expulso, yo hago lo que quiero aquí. Pero así no es, dice en el reino. En el reino, ¿qué es? Ok, ¿quieres hacerte grande? Lo primero es un siervo, sea un sirviente, sea un mesero. Y algunos se rasgan las vestiduras cuando hablamos de conceptos como el liderazgo, ¿no? Dicen, esa palabra líder no existe en la Biblia. Es que no se trata de la palabra, ¿no? Porque si queremos llamarnos conforme a la palabra, ok, diríamos sirvientes, ¿no? Y algunos dicen, no, es que debemos llamarnos siervos, que no se trata de la palabra en sí, sino se trata del concepto que tengamos de el liderazgo dentro de la iglesia. Por eso Jesús decía, entre ustedes no será así. Y aún como anciano, obispo, pastor, como nos llamemos, como nos denominemos, el concepto ¿cuál es? El concepto es que tenemos que ser ¿qué? Servidores, que tenemos que ser sirvientes, que estamos ahí para servir. Queremos ser grandes en el reino, queremos alcanzar grandeza, tenemos que ser ¿qué? Servidores, convertirnos en servidores. Pero es más, el Señor dice, y el que quiera ser el primero, el que quiera un lugar de preponderancia, el que quiera alcanzar un lugar importante en el reino, dice, será vuestro siervo. Y esta palabra aquí, siervo, ya cambia. Ya no es la palabra diácono, como es en la palabra anterior, sino aquí la palabra en el griego usa el doulos, que es esclavo. Entonces, el que quiera ser el primero entre vosotros, dice, será vuestro esclavo. Ok, entonces unimos algunos otros versículos cuando dice, ¿no? ¿Alguien quiere ser anciano? ¿Es bueno? Sí, dice, es bueno. Pero el anciano tiene que ser, ¿no? Da unos requisitos. Y parte de estos requisitos justamente nos habla de servicio, del poder servir de diferentes maneras, ser hospedador, estar dispuesto a enseñar la palabra, por ejemplo, ¿no? Y da algunas características propias de la vida de aquel que va a ser ese esclavo, ¿no? Porque dice, el que quiera ser el primero va a ser esclavo. ¿Quieres ganar un primer lugar en el reino? Sé esclavo, ¿no? En otras palabras. Ahora, eso es entonces solo para los líderes, tienen que ser sirvientes, tienen que ser esclavos, así es entonces. No, es que ese concepto de nuevo es para todos. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 3, porque finalmente ese es un llamado de nosotros como cristianos. En Gálatas capítulo 5, verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ok, ya somos libres en Jesucristo, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne.
¿ok? Sino que tenemos que hacer, dice, servíos por amor los unos a los otros. Y este es un mandato del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servirnos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo contrario? Ok, yo soy libre de pensar, yo soy libre de actuar, yo soy libre en el Señor. Así es, eres libre. Eres libre totalmente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ejerza, ¿qué? Dominio, tiranía, ¿no? Sobre tu vida. Ok, eres libre, definitivamente, así es. Pero no uses la libertad, dice, como ocasión para la carne. O sea, ten cuidado, no uses esa libertad como para qué, como para llenar tu corazón de ambición, como para llenar tu corazón de egoísmo y actuar de esa manera. No, sino por el contrario. Por el contrario. Si ya eres libre en verdad para actuar, pensar y todo eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que servir por amor a tienen que servirse por amor los unos a los otros. Tienes que servir a tus demás hermanos. ¿Cómo es esto? Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ok, ya eres libre en el Señor de tus pecados. Tienes la libertad para pensar, tienes la libertad para hacer las cosas, pero ahora tienes que ser, ¿qué? Siervo. Tienes que ser siervo. Tienes que diaconar, tienes que servir, ¿no? Tienes que ser un sirviente. Y es más, si quieres ser algo más, tienes que convertirte en un esclavo. En un esclavo. Oh, esclavo del Señor, esclavo de la palabra. Pero aún más nos dice, ¿cierto? Que tenemos que servirnos unos a otros, ser sirvientes unos de otros, ¿no? Y ahora, como creyentes nosotros tenemos que buscar la manera de servir a los hermanos, porque esto nos está diciendo que nosotros somos libres. ¿Para qué? Para servirnos unos a otros. Algunas personas están esperando y están diciendo, bueno, no, yo espero que me den un título para poder servir, ¿no? Yo no soy nada dentro de la iglesia. No, ese no es el corazón, sino el corazón, dice Pablo aquí en Gálatas, si estás libre, entonces estás libre, ¿qué? Para poder servirse unos a otros. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y pone algunos ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. De nuevo, el señorío de Jesucristo dentro de su iglesia. Tienes un don, tienes una habilidad, ok, dice, de acuerdo al don que has recibido, ministralo a los demás. Ejemplos, sabes hablar, sabes enseñar, enseña pues a los demás. Sabes aconsejar, ve y aconseja a los demás. Hay una inquietud por evangelizar, ve y evangeliza y sal afuera. Hay una inquietud por saber cantar, ok, canta ahí dentro de tu grupo, dentro de la iglesia de hogar, dentro de la iglesia. No, sirve conforme a los talentos, a los dones que Dios te da. Pero es que yo no tengo habilidades, podría decir alguien. No, porque el Señor, una vez que hemos dicho sí a Jesucristo, el Señor nos ha dado unos dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, sirviéndonos a nosotros. ¿Por qué el Señor nos ha dado dones y talentos? Para poder servirnos unos a otros, como dice Gálatas. Porque el que quiera ser grande no se trata de, yo tengo estos dones, yo tengo estos talentos y entonces yo ejerzo potestad sobre los demás. No. ¿Para qué han sido dados esos dones? Para poder ser sirvientes de la iglesia, para poder servir dentro de la iglesia. Yo sé servir platos, a servir platos. Yo sé lavar baños, a lavar los baños. Yo sé pintar, a pintar. Yo sé clavar un clavo, a clavar esos clavos. Entonces, porque si tenemos habilidades, si tenemos talentos que el Señor nos ha dado y dones espirituales, todos son ¿para qué? Para servir a la iglesia. Porque para alcanzar la verdadera grandeza en el reino, para ser el primero, necesitamos inclusive convertirnos en no solo sirvientes, sino en esclavos. El verdadero título de honor de un creyente es el de ser siervos, el de ser esclavos. La verdadera grandeza vendrá entonces cuando nosotros seamos esclavos de los demás. Ahora, ¿cómo es que esto se da dentro de la iglesia? Pablo mismo lo decía, ¿no? En expresiones como, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo ya murió, ¿no? Decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aún en esa expresión Pablo estaba considerándose, ¿qué? Esclavo de Jesucristo. Esclavo mismo de la iglesia. Y ya no estaban sus propias ambiciones, sus propios deseos, ¿no? Sino él se consideraba que él había muerto y que era Jesucristo quien estaba ahora dominando su vida y dirigiendo su vida. Y dirigiendo inclusive su ministerio. Y este debería ser nuestro sentir también. Que no tiene nada que ver con el conocimiento, que no tiene nada que ver por cuánto conozcamos acerca de Dios o no.
sino se trata de una actitud, de estar dispuestos a morir y de estar dispuestos a aceptar nuestra condición de esclavos, nuestra condición de servidores delante de Dios. ¿Por qué decía que no depende de conocimiento? Porque a veces, ¿no? Sobre todo en estas épocas, nos estamos llenando de tanto conocimiento a través del YouTube, Internet, los libros electrónicos y todo ello. Nos vamos llenando de conocimiento, que en el mundo, mientras más conocimiento tienes, mientras más título tienes, eres más importante y entonces tienes un lugar muy importante de preponderancia. En la iglesia no funciona así. No funciona que mientras más conocimiento tienes, entonces tienes más derecho de estar por encima de las personas. Mientras más conocimiento tienes, tienes que estar acá. No, no funciona así. La grandeza en el reino, la grandeza dentro de la iglesia, que depende de que seamos siervos, de que estemos dispuestos a ser siervos. Los ancianos, los pastores, los líderes de las iglesias, sabemos y entendemos ese concepto claramente. Por eso es que cuando alguien viene y nos pide un consejo, ¿qué hacemos? Le aconsejamos. Cuando alguien nos pide, enséñame esto, tengo estas dudas, les enseñamos, ¿no? Porque esa es parte de lo que tenemos que hacer porque somos líderes, no, porque el Señor nos ha mandado. Porque si tenemos esa habilidad, tenemos ese talento, lo hacemos, ¿no? Y algunas personas esperan a tener el título de líderes, ¿no? De ancianos o qué sé yo, ¿no? El título que tengas en la iglesia donde te desarrollas. ¿Para qué? Para recién servir, para recién enseñar, para recién aconsejar. No. Dice Gálatas, como hemos dicho, hemos sido llamados a libertad y somos libres, no para esa libertad como ocasión para la carne, sino ¿para qué? Para ponerla al servicio. Y no significa eso solamente, ok, le digo a los ancianos, entonces aquí estoy, cuando quieran me llaman, yo estoy dispuesto. No, sino buscar cómo servir a mis hermanos. Debo de estar buscando cómo voy a servir a los demás, ¿no? Porque recuerden que el mundo mide la grandeza por los títulos, el mundo mide la grandeza por la posición, el mundo mide la grandeza por cuán fuerte soy en mi carácter, cuán dominio, mando tengo, pero así no es en la iglesia, dice. Así no es en el reino. En el reino es, ¿cómo? Cuanto más siervo eres, cuanto más esclavo eres más grande en el reino de Dios, eres más grande a los ojos de Dios. Y si vemos en la Biblia, las personas que alcanzaron grandeza y renombre aún dentro de la Biblia, han sido personas que han estado sirviendo al Señor, que han sido obedientes finalmente al Señor. Porque el servicio, la esclavitud, su mismo nombre lo dice, está ligada a la obediencia. Yo no puedo decir soy siervo, no puedo decir soy un esclavo si es que no estoy dispuesto a obedecer y no obedezco, no soy una persona obediente. Por eso es que el Señor desde jóvenes nos pide obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque esa es la manera como nuestro carácter va formándose. ¿En qué? En no ser esos egoístas y esos ambiciosos de querer tener esos primeros lugares como Diótrefes, sino al contrario, aprender de la humildad, aprender de ese servicio que nosotros damos a las personas. Jesucristo finalmente da el ejemplo en el último versículo, en el verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús mismo decía que el Hijo del Hombre, que Él no había venido para ser servido, sino Él vino para servir. Él vino para servir. ¿Y cómo es que Jesús sirvió? Si al contrario vemos que Él les pide a sus discípulos algo y los discípulos le están haciendo cosas. Es que dice también la palabra de Dios que debemos estar sujetos unos a otros. Y así funcionaba ellos. Jesús no era o no tenía el concepto de un líder tirano, de un líder que él decía y se tenían que hacer las cosas. No, Jesús les enseñaba y les enseñaba con el ejemplo. Jesús caminaba y si tenían que pagar impuestos, ok, él pagaba los impuestos a pesar de que no tenía que pagar. ¿Recuerdan? Le dice, el hijo del rey tiene que pagar impuestos. No, ok, pero para que no se ofendan, ve Pedro y págale lo tuyo y lo mío. Jesús está siempre mostrándoles el ejemplo, mostrándoles ejemplo en oración, mostrarles ejemplo en sujeción inclusive a las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder es así. Y Jesús fue un líder al cual lo siguieron y lo seguimos, no porque fue un tirano, no porque impuso cosas, a pesar de ser Dios, a pesar de poder hacerlo, porque Él tenía toda la autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero así no la ejerció ni la ejerce el Señor, sino es con el ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros continuemos las pisadas de Él. Para que andemos como Él anduvo, como decía Juan, conforme a sus enseñanzas, conforme a cómo Él caminó, y nosotros movernos también en esta sociedad de la misma manera. Esa es la primera forma, como ya habíamos visto en Pedro. Y lo otro es que dice en Tito 2:14,
En el libro de Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, ¿quién se dio a sí mismo? Jesucristo. Él mismo se dio, se ofreció como un siervo, como un esclavo, para morir por nuestros pecados. Y de esa manera purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras para sí.